Misticismo y realidad, maestría en sus trazos, una obra completa, un estilo único y un trágico final. César Santa Fe reúne los ingredientes del cóctel perfecto. Estamos ante uno de los legados más grandes del arte latinoamericano ante el mundo. Pasadas las 4 de la mañana del 30 de marzo del año 2019, a sus 65 años, el maestro César Santa Fe decide saltar de su residencia de un 17º piso, acabando con su vida. No se sabrá nunca las razones exactas de la determinación del maestro por anticiparse al tánatos. Lo cierto es que, al igual que Van Gogh o Munch, César Santa Fe entró ese día en el listado de artistas malditos que acabaron con su vida en misteriosas circunstancias, dejando una gran obra para la humanidad. 1954, Santiago de Cali. Se derrama el agua bautismal sobre la cabeza de un niño, como si, desde ese instante, una profecía se pusiera en marcha, como si el nombre César Augusto Santa Fe ya anunciara grandeza, destino y fe. En esa misma Cali, aún sin nombre para su ritmo característico, ya se empezaba a incubar lo que después sería su bandera ante el mundo, la salsa. Y mientras los caleños gozaban en la Feria de Cali, un joven Andrés Caicedo comenzaba a escribir contra el tiempo. En otra esquina de la ciudad nacía un niño que también terminaría creando personajes, no con palabras, sino con líneas, cuerpos, pigmentos. César Santa Fe no nació pintor, se hizo pintor, no por azar, por llamado, porque en algún momento, a sus 17 años, en Cataluña, España, mientras estudiaba ingeniería textil en la Escuela de Artes y Oficios de Terrassa, entendió que los telares no podían contener lo que él llevaba por dentro. Como un aprendiz renacentista, recorrió Europa. Para subsistir, aceptó trabajo vendiendo enciclopedias en Italia. Con el tiempo descubrió que eran copias falsas. Lo habían engañado. Pero aquel oficio, aunque accidental, lo llevó a cruzar ciudades, visitar museos y conocer artistas que lo marcarían para siempre. Lo que parecía un error terminó abriéndole las puertas de los grandes escenarios del arte. Ese viaje dejó en él imágenes, encuentros y vivencias que más tarde se dibujarían en su propia pintura. Ahí nació el artista, el verdadero, el que cambió cálculos por forma y fórmulas por óleos. Como un religioso que acepta su llamado, Santa Fe dedicó su vida entera a una sola fe, la pintura. Posteriormente regresó a su tierra y desde Cali enseñó, formó, compartió sin egoísmo, sin filtros. Durante 37 años su arte no se guardó en vitrinas, se sembró en los pupitres, en los talleres y en generaciones enteras de artistas. Su pintura no buscó agradar, buscó decir, con el cuerpo humano como centro, el deseo y lo sagrado en el mismo plano, el mito derrumbado, el circo como reflejo trágico de lo que somos, y siempre el óleo, porque decía que ahí, en esa materia densa, escuchaba cómo hablaban los colores. El maestro Santa Fe no pintaba cuadros, narraba novelas con pincel y dibujaba desde las entrañas, y por eso su obra vibra, porque no copia el mundo, lo interpreta y lo confronta. Hoy, quienes lo conocieron nos lo cuentan, amigos, colegas, discípulos, familiares, quienes aprendieron con él, quienes lloraron su partida y quienes aún lo sienten presente. Esta es la historia de un hombre que nació más de una vez, que se reinventó tantas veces como lienzos dejó,
Este es el retrato de César Santa Fe, el artista, el maestro, el hombre que convirtió el arte en destino. Mi nombre es César Santa Fe y nací en Santiago de Cali en el año de 1954. Él se graduó en el 70 y de ahí, pues en esa época, mi hermano tendría unos 17 años, o 16. Él era, como se dice, una potencia en ese sentido. Era el mejor estudiante. Claro, él decía, mis compañeros son los más ricos de aquí del valle. Nosotros somos clase media y yo en lo único que los puedo superar es en conocimiento. Y ese conocimiento le valió a él para ganarse su viaje a Tarrasa. Según él quería estudiar ingeniería textil, atravesó y se encontró con la Facultad de Bellas Artes y dijo, como que mi vida no va a estar sembrada en una ingeniería, me gustan las bellas artes. En la vasta arena de su juventud, César Santa Fe encontró el primer trazo de su destino, cuando su mirada se cruzó con el arte en su forma más reveladora. Una aventura juvenil me incitó a abandonar los estudios, a la vez que descubrí el arte del dibujo y la pintura como una manera creativa de explorar mis sentimientos. Estudiaba Ingeniería Técnica Textil en la Escuela Municipal de Arte y Diseño de Terrassa, pero fue un viaje inesperado a las Islas Canarias lo que rompió el molde de su destino. Paseaba por la playa cuando su atención quedó atrapada por un grupo de pintores que retrataban a los turistas. Fascinado, se acercó a observar su trabajo y lo que vio lo marcó profundamente. Círculos que delineaban los ojos, formas geométricas como triángulos y óvalos que poco a poco construían rostros. Santa Fe, hechizado por aquella danza de líneas y formas, sintió como si el universo le susurrara al oído una verdad que había permanecido oculta hasta entonces. No buscaba razones ni aspiraba a justificar su elección ante los ojos del mundo. La pintura no prometía honores ni recompensas, y él lo sabía. Ese llamado no podía ser ignorado. Con valentía regresó a Europa, abandonó la ingeniería y empezó a estudiar arte. César vivía en su mundo, en el mundo de las formas, en el mundo de los colores, etc. Yo creo que esa decisión de César desde los 17 años, de no seguir ingeniería textil en España, sino que se dedicó directamente a la pintura, yo creo que fue una decisión muy, muy acertada, no solamente para César, sino para el arte colombiano, para el arte vallecaucano y para el arte caleño. Yo creo que César se moviliza en distintas latitudes. Por ejemplo, en España es muy conocido. Precisamente hay varias notas periodísticas que hicieron los periodistas españoles en relación a la muerte de César Santa Fe. En 1974, regresó a su tierra natal cargado de deseo de ser artista. Se inscribió en el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, buscando dar forma a esa intuición que había encendido en su interior. Pero como ocurre con toda pasión, su camino no fue una línea recta. 2 años después, cambió las aulas del día por los estudios nocturnos de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto Popular de Cultura, donde en 1979 coronó su formación. Expresionismo ha sido mi destino artístico, el expresionismo pictórico. Y me refiero en particular al expresionismo histórico que nace en la década de los años 20 en Europa. Considero que mi pintura es altamente religiosa y por ende el expresionismo da esa apertura para que yo pueda escudriñar en ese gran concepto religioso que es el alma.
Santa Fe convertía cada tarde en un ritual de creación. Las figuras humanas que poblaron su obra no eran solo cuerpos, eran símbolos de la existencia misma, articulados con objetos y animales que dialogaban en una gramática de texturas, brillos y colores. Dentro de las temáticas que rigen este expresionismo y que dan una racionalización de esos aspectos teológicos, se encuentra los personajes del circo, están los dibujos y las pinturas eróticas, el tema de la caída del ser humano, al que se le indica sustancialmente el sentido trágico sublimado, y por último el cubismo cinético. César Santa Fe fue el creador del cubismo cinético, una propuesta estética única que fusiona la tradición del cubismo con la energía del arte en movimiento, dando como resultado composiciones que exploran nuevas formas de percepción y representación. Esta propuesta no solo refleja una evolución formal en el arte contemporáneo, sino que también plantea nuevas maneras de abordar los temas visuales y conceptuales que marcaron la vida y obra de Santa Fe. César Santa Fe no solo creó una técnica, creó una forma distinta de ver el mundo. Aquí hay un punto que me parece, importante, es lo del cubismo cinético. Yo creo que esa es una de las aportaciones de César a nuestro arte regional, a nuestro arte colombiano. Él obviamente tiene alusión a Picasso, ¿sí?, en algunas de las obras. ¿Sí? Además, señala algo importante en relación a Picasso, es, cómo el papel de la geometría y cómo toda esa tradición africana en Picasso es bien clave para entender su obra. Y la ruptura de Picasso. Entonces, cuando habla del cubismo cinético, César lo que está impulsando es la rotación sobre un eje de los objetos representados. Entonces nosotros tenemos, muy significativamente, ¿sí?, desde el punto de vista del cubismo cinético, Salomé cinética. Rota sobre un eje las figuras. Entonces genera efectos bien interesantes. Y al cubismo cinético le dedicó la última década de su vida a trabajar pacientemente lo que tenía que ver con esos fenómenos de rotación en sus obras. Y fundamentalmente la rotación se hacía sobre el eje vertical, no sobre un eje horizontal o sobre un eje oblicuo. Fundamentalmente era un eje vertical, entonces a partir de ahí había una rotación. El cubismo cinético se despliega como un diálogo entre la tradición artística y una búsqueda personal que trasciende las fórmulas establecidas. El punto de partida está en un adorno que surgió en su pintura durante los años 80. Era un tiempo marcado por una paleta cromática que oscilaba entre lo excelso y lo estrepitoso, donde los colores de la muerte, como los llamaba, dominaban sus lienzos. No eran tonos apagados o suaves, al contrario, se inclinaban hacia la oscuridad, hacia el negro, formando relaciones cromáticas inarmónicas que reflejaban un espíritu inquieto y una tendencia al dramatismo. La innovación del cubismo cinético se distingue por integrar el movimiento real y conceptual, rompiendo con la rigidez planimétrica del cubismo original. No se trata solo de superposición de planos o simultaneidad, sino de un diálogo dinámico entre el objeto, el espacio y el tiempo. El cubismo cinético de Santa Fe no es una continuación literal de lo que hicieron Picasso y Braque, que fueron los fundadores del movimiento cubista, sino que es más bien una referencia, es una continuación a su forma, a su manera, para reinventar esta visión de aproximarse a una escultura o a una pintura según su movimiento, para tener una mejor conexión con ella según el plano en la que se ve.
pero de forma más mística. Eso era lo que hacía Santa Fe. El cubismo cinético tiene su gran fuerza, es su aporte. Son significados filosóficos adaptados, son fenomenologías de la existencia. Husserl, el filósofo, en sus obras hay un jeroglífico. Hay que ir armando estas temáticas que hablamos ahora, hay que ir como hilándolas, como conectándolas, y todo esto se integra en ese sistema circular, esta idea mística, esta idea de un silencio que se está sintiendo. Es un silencio. Para César la vida es un silencio de la existencia. Una de las series más representativas de César Santa Fe es La familia del circo. Se erige como un símbolo de creatividad y resurgimiento, exaltando la vida frente a la angustia y el caos. También ahí está latente el espíritu expresionista y el cubismo está ahí latente en esa composición donde parece que él hace un Klopsowski llama, ¿no? Se hace un acercamiento y en ese acercamiento hay detalles, entonces un fragmento del perro, un fragmento de un personaje, un fragmento del caballo, un fragmento del toro, un fragmento de una mujer, entonces muestra como índices. Cada fragmento es un índice de la presencia de un icono, de una imagen, de alguien o de algo. Esa estructura que además lo envuelve a uno porque le interesaba atrapar la mirada del espectador y no le da salida, uno queda atrapado allí, entonces uno queda siempre como flotando y con los golpes visuales sobre esas imágenes, pero cada imagen describe una situación y una posición, básicamente por su exposición y su gesto y su expresión. Para mí tiene una carga emotiva muy fuerte, ¿no? Hay un sentimiento muy especial por el tema circense. Hay una serie que es la serie del circo. Aquí tenemos precisamente Saltimbanqui, que hace parte, digamos, de esa serie del circo. Para él fue una obsesión esa temática. Y si uno ve la obra del circo, ve que maneja distintos colores. Es una paleta que se afirma, digamos, a veces con colores cálidos, ¿sí? Pero al mismo tiempo conjuga con colores tierra. Dibujos eróticos emerge como una confesión estética que revela el trasfondo más platónico de su pintura. Es el eros hecho trazo, una búsqueda en la que el arte se convierte en vehículo para restituir los deseos punzantes que habitan en la memoria del cuerpo y del espíritu. Estos dibujos no se detienen en la carnalidad inmediata, trascienden la decadencia personal y corporal para dirigirse hacia un ideal, un horizonte que no se conforma con el simple placer sexual, sino que busca algo más profundo, más esencial. César se caracteriza en su obra porque él hace mucho énfasis en la forma, ¿no? Y tiene mucha influencia picasiana y admiraba muchísimo a Cézanne y a Picasso. Entonces el dibujo de él hace mucho énfasis en el manejo de la forma, investiga muchísimo la forma. Ese énfasis se siente mucho en la presencia del dibujo. Él era un excelente dibujante. Yo veía cómo trabajaba la plumilla con una calidad. A partir del papel en blanco empezaba a rayar, iba configurando una imagen muy poderosa. Entonces el poder de su forma radica básicamente en la estructura. Y la estructura mediada básicamente por el dibujo. Y eso se nota también en la pintura, hay un énfasis en el dibujo que a veces parece como que si César no pudiese volar con el gesto del trazo de la mancha, del brochazo, porque está ahí siempre la línea, él hace de todas formas, él refuerza, entonces era un afán. Yo creo que también por la influencia de Picasso, porque Picasso maneja dos instancias, la línea con respecto a la forma y luego la pintura. Y eso se veía muy bien se nota mucho en su obra. En él la línea era muy, muy clave. Si ustedes ven la obra de César, él le da mucha prelación al dibujo. En la definición de las formas, las líneas delgadas y gruesas juegan un papel importante. Él era muy buen dibujante y profesaba, digamos, una tesis que Cézanne afirmó, y es que no se puede dibujar sin pintar. O sea, había una articulación muy, muy fuerte en eso. Entonces, en relación a los dibujos eróticos, yo creo que es importante eso, ¿sí? Uno mira Cristo, la obra que está al fondo,
y tiene un componente erótico. Y hay varias obras de César, hombre y mujer, por ejemplo, donde no esconde el cuerpo. Para César el cuerpo es muy importante, no solamente el cuerpo de la mujer, sino también el cuerpo del hombre, como parte, digamos, central en esa concepción del erotismo. Entonces él tiene una serie muy importante de dibujos. Yo creo que en la Cinejoid hay varios dibujos de César de la serie de dibujos eróticos. La caída de los mitos se erige como una parábola inquietante sobre la sombra que habita en el pensamiento humano. Es un discurso visual que interroga el mal, esa ferocidad oscura que se alimenta de la adoración a la guerra y al caos de la barbarie. La caída de los mitos también apunta a una paradoja esencial, incluso en los tiempos de paz, cuando la felicidad parece reinar, la muerte sigue siendo una presencia constante. La temática de la caída en la obra de Santa Fe, desde sus primeras obras, sus comienzos, hasta el final de su obra, siempre fue muy marcada. Lo podemos ver en ciertas obras como La caída del espadachín florentino o la escritura Mujer caída. Siempre ha sido una obsesión para él y fue en cierta forma algo muy premonitorio que nos anunciaba un poco el final trágico del pintor. La caída, ¿qué tal la caída del ángel? Eso es una belleza. No, esos cuadros yo cada vez que los veo me da mucha nostalgia. Les cuento que a mí me llevan y yo los miro, pues yo estoy cansada de mirarlos, pero sí me da mucha tristeza. César Santa Fe fue uno de los artistas de Cali que surgió en la década de los 70. Fue figurativo siempre en su carrera y expresionista, es decir, que deformaba un poco la figura humana para poder enviar, dijéramos, su mensaje que era humanístico. Tuvo un manejo del color sostenido con unos tonos que uno puede identificar cuando ve varias de las obras de él. Desde el enfoque artístico e intelectual, de Caicedo también pudo obtener la idea de anticiparse al Tánatos, y como lo expresara Santa Fe mismo, esto constituye un acto sublime. El gesto, además de ser una confrontación con la mortalidad, también es una forma de trascender la condición humana misma, un acto profundamente cargado de simbolismo y reflexión. Pues él está allí con sus fantasmas, con su mundo intimista y autobiográfico que de algún modo se refleja. Y hay una carga en sus imágenes a veces donde prevalece un sentido riguroso y muy serio, ¿no? Hay una angustia contenida allí en su obra, pero que en medio a veces de esa atmósfera, digamos, ambivalente y de algún modo enigmática, ahí está levitando él con esas imágenes que incluso hay unos temas de carácter religioso que él los desarrolla a su modo, ¿no? Entonces hay un vínculo también muy cercano y estrecho con la muerte. El Eros y Tánatos, él maneja muy bien, él combina ese vínculo entre lo erótico y el Tánatos, ¿no? Digamos como las pulsiones vitales y la pulsión de la muerte. La tragedia como reflexión de la condición humana es, digamos, el aporte en el arte desarrollado de César. Al visitar la galería, al visitarlo en museos, al ver la obra de él, observamos eso, la adversidad, ¿cierto? El choque de la condición humana, el sentido metafórico de los mitos y las leyendas, la aplicabilidad de esa humanidad, pero sobre todo ese adelantarse al Tánatos, ir más allá de esto preestablecido y encontrar allí un proyecto de arte. Por eso César, en la vida y obra de él, piensa más allá de los elementos surrealistas, va como con esas alas del tiempo, espacio, vida, muerte, las dualidades. Miren esta frase de César: lo absurdo de la existencia en su contexto filosófico es adelantarse al Tánatos, la muerte no llega. Claro, eso choca con nuestras presunciones de vida y muerte. El maestro y artista plástico César Santa Fe, admirador del escritor caleño Andrés Caicedo, encontró en la obra y en el pensamiento del autor una fuente de inspiración constante, su conexión con la lectura y tertulias organizadas anualmente en memoria de Caicedo.
Él admiró mucho a Andrés Caicedo. Su filosofía de vida es que pasarte los 25 años no valía la pena en esta vida. Y él se fue a los 25 años. Mi hermano decía, no, yo creo que yo me voy a ir después, pero no mucho después. Tampoco es que me voy a quedar en este mundo aquí. Yo ya produje, ya no me interesa nada más. Él sí lo tenía en la mente. Es más, uno de los cuadros, los últimos cuadros que pintó, ahí estaba él, agachado, como quería hacerlo. Él sí lo tenía muy, muy, muy claro. La influencia de Caicedo en Santa Fe se manifiesta no solo en su pensamiento, sino también en su vida cotidiana. Este vínculo se ejemplifica con el uso rutinario de un colchón sin cama como lecho para dormir en el piso, una práctica que evocaba las costumbres del propio Andrés Caicedo. Ahora, elementos simbólicos. Si hablamos de Andrés Caicedo, que duerme en un colchón, que le gusta esta vida austera, pues César está en ese mismo aspecto. Para él, el colchón es un aspecto simbólico. Es más que un objeto, es un símbolo que conecta al artista con su referente. El artista se acuesta sobre la tierra, a ras de piso, a dormir su propio sueño que dialoga con esa tradición del arte, con la visión de estos referentes artísticos. Es un acto, digamos, performático, no de mera imitación, sino que es un gesto que une sus obras y los pensamientos en una simbiosis creativa. La simbiosis es esa forma de coexistir todos estos criterios artísticos, filosóficos, humanos, sensibles, de apreciación artística. César era muy dedicado a la docencia, le encantaba enseñar. Digamos que a él la docencia en el IPC lo llevó a investigar muchísimo. Y él investigaba pues en la biblioteca departamental, él no salía. Él pintaba por la mañana hasta las 4 de la tarde. Y a las 4 se iba para la biblioteca hasta que lo echaran. Nadie lo echaba, no duraban. Esa fue su gran pasión. Publicó libros en la institución dedicados a la investigación de los artistas, porque él tomaba de referente la obra de los artistas y los estudiaba y para luego, por ejemplo, me acuerdo mucho de Las Meninas y le dedicó mucho tiempo a la obra de Goya, a partir de ahí, digamos, la obra se llamaba como de construir, ¿no? Pero aportando, como él decía, algo nuevo pues a la obra. Se dedicó de lleno a ser artista para que su obra estuviera en los museos y así se cumplió afortunadamente. En el Instituto Popular de Cultura encontró un refugio para sus inquietudes artísticas y al mismo tiempo se convirtió en guía de otros soñadores. Durante su vida en el Magisterio Santa Fe, cultivó una visión artística que era a la vez suya y de todos. Pues era un excelente profesor, muy dedicado, muy profesional. Desde el piso 17, donde pintaba cada día, César Santa Fe tenía una vista que muchos ignoraban. Justo frente a su estudio se alzaba silencioso un coloso de arquitectura sevillana, el edificio de Coltabaco, un ícono de la ciudad. En aquel entonces, abandonado y deteriorado, allí donde alguna vez floreció la industria, hoy florece la cultura. Ahora funciona allí la institución universitaria de las culturas populares, la misma que él, en un gesto casi profético, soñó que algún día sería el Instituto Popular de Cultura convertido en universidad. ¿Cuántas veces entre trazos y trazo alzó la mirada y lo observó? ¿Cuántas veces imaginó ese espacio tomado por el arte, por la enseñanza, por nuevas generaciones, creando sus propias obras? Tal vez en silencio soñó con verlo habitado, no por oficinas ni archivos, sino por sus personajes. Los caballos inquietos, los gatos sigilosos, los chimpancés, los perros con mirada humana, los musicantes, los saltimbanquis, esa familia que nació en un lienzo y que habitaba su alma. El artista plástico César Santa Fe, en vida,
se unió al proyecto de construcción de la Pinacoteca de la Universidad del Valle con la donación de una de sus obras, así como muchas otras acciones filantrópicas, principalmente en su ciudad de nacimiento. Su influencia también se extiende a espacios emblemáticos como las reconocidas canchas panamericanas en el centro de Cali, donde dejó su huella con un impresionante mural que captura la esencia del movimiento deportivo y cultural de la región en el año 1991 y que se mantiene hoy en día. César Santa Fe no solo pintaba, también escribía, porque el arte no le cabía en un solo formato, porque necesitaba pensarlo, discutirlo, enfrentarlo palabra por palabra. En sus libros dejó una forma de ver el mundo, obras como Una vida, Una obra y César Santa Fe. Retrospectiva no son simples catálogos, son confesiones, mapas de su búsqueda artística y personal. Pero también fue un provocador. En Mentiras de la estética y genealogía de la estética del cristianismo, cuestionó los pilares del arte tradicional. Se atrevió a preguntar lo que muchos no se atreven. ¿Qué tan ciertas son nuestras ideas sobre la belleza? ¿Qué tanto pesa la religión en nuestra forma de mirar el cuerpo, el dolor y la luz? Como maestro, también dejó huella en papel, en textos como La enseñanza de la pintura moderna en el Instituto Popular de Cultura de Cali y la teoría Gestalt, y su importancia en la enseñanza de las artes plásticas. Reflexionó sobre cómo enseñar sin apagar el fuego creativo, cómo guiar sin imponer. Estos escritos no son un anexo a su obra visual, son parte de su legado, parte del mismo impulso que lo hizo artista. El deseo de entender, de compartir esa comprensión con otros, porque para Santa Fe, enseñar también era una forma de crear. Visitando las Islas Canarias, en donde una serie de pintores retrataban a los turistas, y ahí me di cuenta que la pintura era un acto constructivo, más allá de una experiencia puramente sentimental. En su experiencia como docente en el IPC ha llegado a la conclusión de que las escuelas de arte no quieren enseñar a pintar y por ello escribió un libro donde a través de la crítica y la experiencia sensibiliza sobre la enseñanza de este arte. En este libro yo hago alguna crítica filosófica en los 12 últimos capítulos. Dice, el trabajo de César Santa Fe de pintura y dibujo se centra en lo figurativo y lo narrativo, para ir trazando un recorrido argumental en el cual personajes históricos, literarios, lúdicos, desafían en sus lienzos y en la obra sobre papel. La pintura titulada Musicantes describe con un peculiar tratamiento composicional y colorístico a tres personajes que portan instrumentos musicales. Las grandes dimensiones del lienzo, sin embargo, solo muestran dos grandes rostros que dominan el encuadre y un tercer personaje que de medio cuerpo está ubicado en el fondo izquierdo. Sus trabajos desean producir sensaciones y referir evocaciones más que describir una convencional determinado argumento. Y es lo que se percibe en este cuadro. César Santa Fe también perteneció al colectivo de artistas, El Cuadrante, un movimiento de los años 80 que dejó una importante huella. A la vez en Bogotá se juntaban Botero, Obregón, Grau, entre otros. En Cali, en paralelo, se formaban importantes grupos como el de cine, conformado por Andrés Caicedo y Carlos Mayolo, y se conformaba El Cuadrante, con artistas como Ricardo Potes, Alberto Prieto, Fanor León y César Santa Fe. Esto surge a principios de los años 80 y se asocia con tres muy buenos amigos que ya no están con nosotros. Uno, Alberto Prieto, que falleció la semana pasada. Fanor León, quien murió en el 2006. Mi padre, que fallece en el 94. Y César Santa Fe, en el 2019. Mi madre, que también es una artista egresada de Bellas Artes,
me cuenta que César Santa Fe y mi papá tuvieron una amistad muy cercana, porque desde sus épocas de estudiantes compartían como esa misma habilidades especiales con el arte y ese amor por el arte. Expresar sus ideas políticas, sus sentimientos, lo que un artista de verdad expresa. En esos primeros años 80, estos 4 artistas querían construirse un camino de independencia económica que no les obligara a malgastar el tiempo en trabajos no relacionados con el dibujo y el arte en general. Es muy difícil vivir solo del arte y ellos tenían sus trabajos alternos, pero crean le dan vida a Cuadrante y intentan compaginar sus intereses creativos con sus necesidades laborales. Cuadrante es un espacio experimental y de creación artística, que es lo que ellos buscaban. Yo creo que Cuadrante se gana en breve un lugar de aprecio y prestigio en el medio artístico caleño. Sus miembros han sido de una u otra forma participantes e impulsores directos de ese boom de la gráfica en Colombia y formaron parte de esa generación de pintores y grabadores que por sus aportes han hecho historia en el arte colombiano. Fue una rebelión ante la burocracia y a la forma en cómo designaban, calificaban y promovían a los artistas. Fue sin duda una generación cultural de Cali que marcó una tendencia que generó una idiosincrasia artística y cultural en el cine y la pintura, marcando un importante hito en la ciudad. César Santa Fe, un artista con una historia singular, con una obra que tiene cualidades excepcionales, no solo desde lo material, sino desde la investigación, desde su historia, desde su filosofía. Dejó libros inéditos y nos dejó una obra digna de resaltar y de llevarla a las principales galerías y museos del mundo como él lo soñó. Es un viaje del alma en el que lo vamos a acompañar y queremos dejarnos guiar y orientar por él para que esta obra alcance el reconocimiento y la exaltación que merece. Mi soledad es azul. El azul es un color frío que puede compararse inmediatamente con la soledad. Poco lo utilizo actualmente. En mis reminiscencias de soledad siempre tengo presente los ademanes de esos personajes o saltimbanquis que él pintó en la época azul, en donde a pesar de su estado expresivo, dramático y trágico, uno encuentra una esperanza. Y hay un personaje que César siempre consideró como de los grandes personajes de la ficción y es Fraunhofer. Es un pintor que se suicida. Yo hoy lo digo públicamente. Yo creo que en César había una gran preocupación por Fraunhofer, por ese artista como incomprendido, por ese artista que nadie veía en su obra lo que él veía. Y obviamente Fraunhofer se suicida en la obra de Balzac. Yo creo que esa imagen de Fraunhofer gravitó profundamente en la mente, en el espíritu de César y tal vez, quizás, ha tenido que ver con su suicidio. Yo creo que César vivirá no solamente en nuestros recuerdos memoriosos, sino en la historia del arte colombiano. Sí, la pintura es mi destino.